nos ha visitado amado Hugo. Hoy día estuve con unos pastores del norte tomando desayuno y hablo de Hugo y me dice, yo lo conozco. Él vino con Orville Swindle hace años a nuestra congregación y él quiso venir, programar de alguna forma contigo una reunión, pero vamos a ver si el día lunes podemos hacer algo. Pero se emocionó. Él es Moisés, ellos son de José Arias, de toda esa gente que tienen tienen contactos de Argentina, los pastores, dos pastores del norte. Así que fue una sorpresa tremenda, ¿no? Y ahí supe que había venido con Orville Hugo hace muchos años. Sí. Así que bueno, Hugo, bienvenido, hermano querido. Adelante, por favor. Está en casa. Un poquito más adelante. Sí. Ahora no, en el próximo. Sí hay próximo. Bueno, queridos, muy lindo estar con ustedes. No sé si es necesario esto, sí, ¿no? Para que se escuche. Sí. Bueno, cuando no somos muchos, a veces prescindo un poco de esto. Pero bueno, lindo estar. Qué alegría que me escuchar eso, porque yo vine en el 87 con Swindle, hace muchos años, ¿no? Y no recordaba, sí recordaba a Percy, pero no recordaba a este hermano, y que él se acuerde, qué lindo. Aunque sea me gustaría pegar un abrazo, porque hace tanto que no lo veo, ¿no? Bueno, hermanos, hemos estado allí con Omar, un lindo tiempo, ya estoy perdido, miércoles y jueves, ¿sí? El viernes estuvimos allí después de algunos nervios, menos mal que después fuimos a la reunión y se perdieron los nervios, porque vimos, no se lo digan a nadie, pero estuvimos viendo el partido, pero no llegamos al final, así que a la mitad del partido nos fuimos a la reunión y disfrutamos la reunión. Después me enteré que habíamos ganado, excitado, pero mejor que no lo vi, así no me... Víctor dice que él no lo ve porque no quiere sufrir. Bueno, está muy bien. Bueno, me gustaría compartir un par de temas en esta tarde. Hemos charlado bastante con los hermanos y me gustaría hablar, bueno, ustedes se darán cuenta de qué voy a hablar, el título se lo voy a dar. Cuando he leído tantas veces la Biblia, una de las cosas que me ha dejado tantas veces como triste cada vez que leo el capítulo 3 de Génesis, es un capítulo muy triste, ¿no? Ahí estaba, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y en el capítulo 2, y será una sola carne. Y estaba allí todo el proyecto de Dios, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla. Y ellos iban a ser una familia de muchos hijos, semejantes a Jesús, era el propósito eterno de Dios. Pero ahí aparece un pero, ¿no? Pero la serpiente, y allí, luego del pecado de Adán y Eva, termina ese capítulo de una manera muy triste. Adán y Eva son erradicados, sacados del huerto del Edén. Y Dios fue bueno, ¿no? ¿Por qué quiso sacarlos? Porque ellos habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Habría mucho para charlar acá, simplemente quiero ilustrarlo esto, ¿no? Y bueno, si ellos seguían comiendo del árbol de la vida, iban a ser eternamente torcidos, eternamente pecadores. Y Dios fue bueno, no parece eso a veces, de sacarlos de allí. Y dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Qué triste, ¿no? Decir que uno sabe cómo sigue el Antiguo Testamento y cómo sigue el Nuevo Testamento, ¿no? El hombre ya no tenía acceso al árbol de la vida. Entró la muerte, entró el pecado, uno sigue leyendo los capítulos de
de Génesis hasta al llegar al capítulo 6, y dice que todo el corazón del hombre, los pensamientos eran torcidos, todos sus pensamientos eran hacia el mal, y Dios se arrepintió, dice esa frase tan fuerte, de haber hecho a ser humano, y lo iba a destruir por el agua, pero, hay otro pero lindo, pero Noé, y aparece allí. Y en toda la historia está esa lucha, ¿no? Y gracias a Dios siempre hay un pero de Dios hermoso, pero Dios. En Efesios estamos leyendo que el hombre se había alejado de Dios, y habla Efesios acerca de cómo sigue la corriente de este mundo, pero Dios, otra vez, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Qué hermosura, qué hermosura. Bueno, acá hay un pero que me da mucha tristeza. Pero de golpe uno empieza a avanzar en la Escritura y se da cuenta que hubo algo allí que pasó, gracias a Dios, nosotros lo sabemos, ¿no? Y ya en el Salmo 24 aparece una frase muy interesante que dice: alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Ese salmo profético, ustedes saben, Salmo 22, 23 y 24 son salmos proféticos. 22 que habla acerca de la muerte de Cristo, 23 que Él nos conduce, y 24 que nos conducirá más allá de la muerte. Y bueno, yo cuando leía las primeras veces el Salmo 24, hasta tenemos una canción allí, ¿no? Cabezas alzad, puertas abrid, que es un poco difícil de cantar esa canción, porque algunos se piensa en una puerta, tiene una cabeza arriba, ¿no? Pues no se entiende muy bien el lenguaje ese, como si la puerta sería una cabeza, ¿no? No, se está hablando de los dinteles, se tienen que subir las puertas es como un castillo, ¿no? Cuando venía un ejército, el atalaya miraba por arriba y le decía: ¿quién es que está ahí afuera? Y si eran los enemigos, le tiraban con todo lo que tenían, ¿no? Aceite, hirviendo, todo lo que tenían los que están ahí abajo. Pero si decía: es el príncipe, alcen las puertas, y se subía por unas cadenas, esas portones, y entraba el príncipe con todo su ejército. Salmo 24 está diciendo: alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y desde adentro del cielo dice: ¿quién es ese Rey de Gloria? Puertas eternas son las puertas de la eternidad. Como hemos hablado en algunos lugares estos días, me sorprende que el profeta Isaías en un momento dado clama: oh, si se rompiesen las puertas, si se rompiesen los cielos, si te aparecerías aquí. Y yo digo que sin darse cuenta estaba profetizando, porque los cielos se rompieron. Y un día el Rey de Reyes se hizo hombre. Pero luego de toda esa pasión impresionante, Él vuelve: alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Y de afuera dice: Jehová de los ejércitos. Y yo leía, digo, ¿cómo? Si de adentro, allá está hablando que está en, ¿cómo? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Y otra vez. Y bueno, aquí estaba Jesús volviendo, ascendiendo los cielos y llevando consigo a todo su séquito. Dice que subiendo a lo alto llevó consigo a la cautividad, cautiva la cautividad. En otra versión dice que llevó consigo a los que estaban de alguna manera cautivos en el Seol o en el Hades. Bueno, habría mucho para charlar allí, pero ahí estaba Abraham, David y todos los grandes hombres de Dios esperando la venida del Señor. Se enteraron un poco más tarde que los que estaban en la tierra. Pues en la tierra no sabían muy bien lo que estaba pasando, y allí estaba la muerte de Cristo y el diablo contento porque Cristo estaba muriendo. Y bueno, ¿qué pasó? Jesús desciende al Hades y bueno, condena para siempre a los del tiempo de Noé. Bueno, para charlar un rato, pero lleva consigo a todos los que estaban allí. Y de ahora en más, todos los que morimos vamos a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, como dice el apóstol Pablo. Así que entra con toda su séquito y se abren las puertas del cielo. Entra la eternidad con aquellos que redimió y les permite otra vez comer del árbol de la vida. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Esa espada que estaba allí moviéndose de una manera aleatoria, como entrar en un lugar donde hay una espada de fuego, imagínate, ¿no? Cómo entrar en un lugar así con querubines, que dice allí, que ni sabemos quiénes son ángeles, eso, ¿no? Que estaban en guardia, mamá mía, un ángel solo mató
uno sabe en la historia, miles de personas, ¿no? ¿Cómo poder acceder allí? Pero viene el Hijo de Dios y viene a morir por nosotros y resucita de los muertos y se abre el camino al árbol de la vida. Apocalipsis nos muestra la avenida principal de esa nueva Jerusalén. En medio de la calle de la ciudad, a uno y el otro lado del río, ¿qué estaba? Apocalipsis 22, versículo 2. Estaba el árbol de la vida. Aleluya. Otra vez poder acceder a la vida eterna. Aleluya. Otra vez ese acceso. Y dice el versículo 3 y 4, no habrá ya más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la nueva Jerusalén. ¿Qué será? ¿Qué será? Qué esperanza gloriosa, ¿no? El trono de Dios y del Cordero, el Señor, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, se va a venir a vivir con nosotros. Y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Qué hermoso, qué esperanza gloriosa, qué deseo de estar para siempre con el Señor, pero conviene que estemos aquí hasta que el Señor nos llame, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se pudo hacer esto? ¿Cómo puede el ser humano acceder a la presencia del Señor otra vez? A la vida que Él quiere para el hombre. ¿Cómo puede? Nosotros lo hicimos, pero ¿cómo puede ser la gente que está alrededor nuestro que no pueden acceder ahora al árbol de la vida? Igual que nosotros, por supuesto, en el sentido de la muerte, porque vamos a pasar por la muerte, pero nosotros ya hemos accedido porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque se muera, vivirá eternamente. ¿Cómo puede? Bueno, quiero meditar un rato en esa palabra preciosa a través del Evangelio. El Evangelio. Venid en pos de mí que yo os haré pescadores de hombres, dijo el Señor, ¿no? Le dijo a los discípulos, a Pedro, a Juan, a Pedro, a Andrés. También luego se lo dijo de alguna manera a Jacobo y Juan. Hay una tarea que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo puede entrar el hombre otra vez a la presencia de Dios, nuevamente a acceder a la vida eterna y no a la muerte eterna? Eso hay que hacerlo acá. Después de la vida hay dos caminos. Ustedes saben, la muerte, separación eterna de Dios y la vida eterna con el Señor. Quiero meditar un poquitito sobre esto, ¿no? Cuando uno habla de evangelio, habla de buenas noticias. Buenas noticias. Y tiene en el contexto bíblico dos significados, ¿no? Uno tiene que ver con lo que pasó, son los hechos, se llama el hecho de Cristo, primero esta parte del hecho de Cristo de acá en la tierra, ¿no? Dios se hizo hombre, ¿no? Y hablan especialmente de su muerte, sepultura y resurrección. Y allí tenemos los hechos históricos que nos cuentan los evangelios. Uno lee los evangelios y va viendo allí cómo nació, cómo vivió, cómo sus discípulos quedaron azorados con él, sus amigos, ¿no? Lo veían, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Quién dijo eso? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Quién es? No, eso lo dice Pedro, un amigo de él, un discípulo muy cercano. Cuando maldecían, no. Y vivieron 3 años con Jesús para ver los defectos, pero no tiene defecto. Y Juan dice, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Disfrutamos de su gracia, de la gracia, ese favor inmerecido de Dios y de verdad. Los evangelios cuentan esa historia y nos dejan tantas veces emocionados. Esta mañana estamos hablando con las hijas de Segundo y con Segundo también. Ahí está, ¿dónde está Segundo? Ahí está. Y estábamos meditando en todo eso tan hermoso de la resurrección de Cristo. Qué tremendo que nosotros nos emocionamos cuando miramos esas apariciones. Yo a veces digo, qué pena que hay solamente 5 capítulos que hablan de la resurrección de Cristo. Yo le daría una sugerencia al Señor, con todo respeto, Señor, ¿por qué no pones 50 capítulos? Esos 40 días allí, ¿no? Y nos cuentan que Él aparecía y desaparecía, y nos cuentan hechos que fueron pasando allí, con María Magdalena, con las mujeres, con las 2 personas que se van a Emaús, con Tomás y muchas de estas cosas. Y cada una de esas eran impresionantes para ellos, porque de gozo no podían creerlo.
Y claro, imagínate, estaban tan deprimidos porque pensaban que iba a ser el que los iba a salvar y de golpe pensaron que se había muerto y se terminó todo. Sin embargo, Jesús resucitó de los muertos. Aleluya. Y la tumba no necesitó abrirse para que Jesús salga. Ustedes saben eso. Yo a veces he pensado que se abrió la tumba para que Jesús salga de allí. Jesús salió sin necesidad que se abriera la tumba, antes de que abrieran la tumba. No sé cómo será, hubo un terremoto allí, ¿no? Porque Jesús traspasa las paredes, no necesita eso. No sé de dónde habrá encontrado ropa Jesús de paso, porque sus lienzos quedaron allí y su sudario también quedaron allí. Un cuerpo nuevo, resucitado. ¿Dónde habrá ido a comprar ropa? A veces me he preguntado sobre eso también, ¿no? Pues se encontró con los discípulos allí, ¿no? ¿No lo pensaron alguna vez? Bueno, eso cuentan los evangelios, pero la interpretación de esos hechos están en las epístolas. Y allí las epístolas nos cuentan qué significa ese evangelio. Romanos capítulo 1. Y acá quiero simplemente tomar algunos textos para dar un pequeño paneo de algunas cosas que significa el Evangelio. Dice, no me avergüenzo, 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, estoy orgulloso del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Este es el Evangelio. Salvación. Es poder de Dios. La palabra que está en griego, yo no conozco griego, ¿no? Pero tiene que ver, es un poco la base de la palabra dinamita, dunamis, ¿no? Es poder de Dios, es dinamita. Yo necesito dinamita. Tengo que tirar ese edificio que está allí, hay que poner dinamita, hay que dinamitar la fuerza del diablo, pero Él las dinamitó con su muerte y su resurrección. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y ahí podríamos detenernos un rato largo, ¿no? Simplemente digo, nos salvó de una vida sin sentido, lo que llama Pedro una vana manera de vivir. Me preocupa cuando me veo a mí o a mis hermanos tratando de vivir otra vez, no en el pecado, ¿no? Pero en esa vana manera de vivir y correr detrás del dinero, correr detrás de la codicia o esto o lo otro, y algunos correr detrás del sexo también. Una vida que no tiene sentido, que está lejos de Dios. Él nos libró con el Evangelio de una vida sin sentido, nos libró del poder del pecado y nos libró del poder del diablo. No hay que tenerle miedo al diablo, él tiene que tener en todo caso, ¿no?, miedo de nosotros. Hoy usted sabe, pastor, que se mudó una bruja al lado de mi casa. Pobre bruja. La que tiene que tener miedo es ella, no vos, querido. Me tiraron un sapo por ahí en la casa. Agarrar el sapo en nombre del Señor, si querés, hacer un ping en el nombre de Jesús. Sapo y todo, ahí darle una patada, no te va a hacer nada. Contra Israel no hay agüero, dice la palabra del Señor. Nos libró del poder del diablo, del poder del pecado, nos libró de la culpa. Y podríamos hablar un rato largo y nos dio una salvación que nos lleva más allá de la muerte. Y podemos hablar un rato largo de esto, pero digo, eso es Evangelio. Marcos capítulo 8 dice, el que quiera ganar su vida la perderá. Estoy citando palabras que en el Nuevo Testamento hablan del Evangelio. El que quiera ganar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí, 8:35, el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará. Así que esto tiene que ver, perder la vida por causa de mí y del Evangelio. Nos hemos enamorado del Señor, un día Él nos encontró y eso nos deslumbró y quisimos seguirle con todo el corazón, pero en el llamado venía otra cartita ahí también. Nos llamó, nos salvó y nos llamó, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Perdemos el Evangelio, según el mundo perdemos la vida por causa de mí y del Evangelio. La misión. El Evangelio es allí la misión. Tenemos una misión. Y si no hacemos la misión, al final podemos perder el Evangelio. Dios nos llamó, imagínate todo lo que les costó al Señor para que fuésemos sus hijos. Tenemos que invertir nuestra vida en esto. Hace muchos años vi, no tantos años, una película muy famosa. Se llamaba, la cito porque quizá alguno la habrá visto, se llama Rescatando al Soldado Ryan. ¿Alguna vez algunos vieron esa película?
Una película muy tremendo, ¿no? De un pelotón que va buscando un soldado que estaba en la Segunda Guerra Mundial, aparentemente era un hecho verídico, ¿no? Y después de ese pobre pelotón que estuvo buscando en el día D, cayeron en las playas de Francia y morían cualquier cantidad de gente. Y este grupito iba para adelante y fueron muriendo uno tras otro, hasta que llega el capitán allí y medio muerto se encuentra con el soldado Ryan y le dice: bueno, espero que todo este sacrificio vos vivas de tal manera que valga la pena todo este sacrificio. Y yo cuando vi la película dije: ese sacrificio, Señor, yo quiero vivir de tal manera que haya valido la pena o el gozo de que hayas muerto por mí. Claro que él dice que por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz, ¿no? Pero hay una misión que tenemos. Mirá si este soldado Ryan, después que se fue salvo, no sé, se dedicó a vivir la vida, a gozar de la vida. No sé qué habrá pasado con él, pero yo sí sé lo que tiene que pasar con nosotros. Hay que perder la vida por causa del Señor y de la misión. Tenemos una misión, tenemos que llevar el Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces Marcos capítulo 16 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Evangelio otra vez, esto tiene que ver con qué. Tiene que ver con que nuestras palabras tienen poder. El que nos escuche a nosotros será salvado si lo recibe la palabra, pero el que nos escuche y no quiere saber nada será condenado. ¿Qué poder tienen nuestras palabras? A veces nosotros ni nos damos cuenta que Dios está dependiendo de nosotros. No sé a dónde estuvimos hablando, porque hablamos en varios lugares, ¿no? Pero allí, cuando Cornelio suben las ofrendas de él, un gentil, y bueno, cuando él está dando ofrendas y orando, él era un gentil, era un romano, ¿no? Y de golpe, bueno, aparece un ángel y le predica el Evangelio, ¿no? ¿Sí? Aparece un ángel y le predica el Evangelio, ¿sí? No, porque los ángeles no predican el Evangelio. Entonces se le dijo: andate al lugar, allá hay un lugar que un hombre que se llama Simón, el curtidor, y allí está toda esa historia que se cuenta 3 veces, y esta gente tuvo que llegar hasta allí. Y claro, las palabras que ellos necesitaban escuchar. Y cuando Pedro va, como yo digo, ayer decía, creo que lo decíamos ahí en lo de segundo, ¿no? Allí iba Pedro a la casa esa, había pasado un montón de cosas, acuérdense, había bajado el lienzo, todo lo que pasó. Lo tuvo que convencer Dios al Señor, a Pedro, de que tenía que predicar a los gentiles, porque se habían olvidado. Le habían predicado solamente a los judíos. Y si no hubiera pasado eso, nosotros no estaríamos aquí. El cristianismo hubiera sido una secta judía. Y estaban todos de acuerdo, los 12 apóstoles estaban de acuerdo, porque después lo llaman a Pedro y decían: ¿dónde estuviste, Pedro? ¿Te metiste en la casa de un gentil? Y Pedro llega a la casa allí. Yo decía, es como que yo fuera a la casa de Omar el otro día, o a la casa, como estuve, de segundo. Yo diga: hola queridos, ¿qué tal? Ustedes saben qué asqueroso para mí estar entre ustedes acá, ¿no? Y yo digo, me sacan corriendo. Andate a buscar un hotel, tómatela de acá. Y así entró Pedro allí, mal educado, entró allí. Pero Dios me ha dicho que yo no llame inmundo a nadie. Él había tenido una visión. Y ahí después les cuenta, la historia es hermosa, le cuenta a los otros apóstoles que le llamaron la atención, que cuando recién empezaba a hablar, el Espíritu Santo cayó. Porque la gente necesita escuchar algo, para que el Espíritu Santo actúe, necesita escuchar algo. Él prepara las situaciones, pero necesita que le prediquemos el Evangelio. Que el que creyere las palabras de ustedes y fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Lucas capítulo 4, 43 dice: es necesario, Jesús dice, que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué estamos en la tierra? Para predicar el Evangelio. Entonces me pregunto a mí, ¿predico el Evangelio? ¿Cuál fue la última vez que le predicaste el Evangelio a alguien? A ver. Ah, sí. Me acuerdo qué lindo que fue. Eso fue el año pasado, ¿sí? No, la Navidad del año... no, en la otra Navidad.
si sembramos así, mamá mía, si le preguntamos, no sé cómo será la siembra acá, ¿no? Pero el sembrador allí, yo vivo en una provincia muy fuerte que se siembra, ¿no? Ya ni se hacen surcos ahora, es la siembra directa que se hace, ¿no? Con calor es terrible, el tipo, bueno, ahora tiene un tractor con aire acondicionado, pero en esa época, un poco hace un tiempo no la tenía, y se meten allí y trabajan horas y horas, porque están mirando la cosecha, están dedicados, porque sin la tierra no se trabaja, no hay fruto. Es necesario que yo también vaya a otras ciudades para anunciar el Evangelio del Reino de Dios, para eso estamos nosotros. Hechos capítulo 8, versículo 4 dice, estoy citando versículos, ¿no? Que los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué? Se tuvieron que ir de Jerusalén porque había muerto Esteban y hubo una persecución impresionante y los apóstoles se quedaron en Jerusalén y la gente iba desesperada. Estoy pensando cuando pasó acá lo de Venezuela, 8 millones se fueron allí, ¿no? O lo que ha pasado con todas las migraciones que hemos tenido en el fin del siglo XX, con el comienzo del siglo XXI, millones y millones de personas que migran de un lugar a otro, con lo que tienen puesto se van a veces. Y esta gente se iba por todos lados, triste. No, iban anunciando el Evangelio, predicaban el Evangelio por todas partes. Qué bárbaro, ¿no? Hechos capítulo 11 dice de los que fundaron a Antioquía. Me van siguiendo, hermano, estoy haciendo un pequeño estudio bíblico para decirlo con respecto al Evangelio, ¿no? Allí había pasado ya lo de Pedro. Pedro se había dado cuenta que el Evangelio, cuando uno lee, dice, Pedro, ¿cómo no te diste cuenta? ¿No te acordás que Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura? Id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Y los discípulos se hicieron discípulos en Jerusalén, en Judea, todos judíos, en Samaria, aunque eran mestizos, en Galilea, y hasta Siria habían llegado, porque ahí va Pablo a buscar a judíos que estaban allí, y se habían olvidado que el Evangelio era para los gentiles también. Y bueno, cuando pasa esto de Pedro, que él ve esta visión y Cornelio se convierte, ya habíamos tenido algún antecedente con otro centurión que quedó mirando la cruz, que los 4 evangelios lo citan, ¿no? Este hombre verdaderamente era hijo de Dios, ¿no? Dios ya quería revelarse a nosotros, a los gentiles. Pero bueno, se quedaron allí en Jerusalén y le predicaron a este varón que era Cornelio, y se convirtió él y toda su casa, un montón de gente. Y bueno, los que fueron esparcidos, dice, por causa de la persecución que hubo con motivo del martirio de Esteban, había entre ellos unos varones de Chipre, ni eran de Jerusalén, ¿no? Y de Cirene, África, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Se atrevieron a ir un poco más allá. Qué lindo. Me encanta cuando veo hermanos que van un poco más allá. Qué feo, a veces nosotros decimos el cristiano carretilla, es una expresión que usamos alguna vez, ¿no? Cristiano carretilla es que vos lo llevás. Carretilla, se entiende que allá es lo mismo que allá, donde llevamos cosas, ¿no? Agarrar al carretilla, lo deja acá, vení dentro de 4 horas y está en el mismo lugar. Estoy esperando que venga. Y lo llevaba más allá, lo dejaba en la cocina y vení dentro de 4 días, está dentro de la cocina, porque no tiene motor propio, no tiene una visión, no. Qué lindo es ver, hermano, que cuando vos le das y quieren ir más allá, y más allá, ¿cómo puedo ir un poco más allá? Y llegan a la familia, hay un hermano muy querido, que estoy muy cerca, un joven que se convirtió algunos años atrás, y bueno, él en su visión de ver un poquito más allá, se fue hace ya un par de años, ¿no? Allá en Rosario hay un lugar donde la gente está en la calle, y se fue allí y empezó él mismo con su plata a hacer unos sanguchitos, está bien dicho, ¿no? Y después le dijo a otro hermano, y todos los martes está allí predicando el Evangelio, gente que está viviendo en la calle, durmiendo en la calle, y ya hay algunos que han sido tocados por el Señor. Qué lindo que vaya un poco más allá, que tenga visión, que vaya un poco más allá. Estos eran así, la primera iglesia misionera, Antioquía, la primera iglesia gentil, la fundaron gente que no sabemos el nombre. ¿Se acuerdan, no es cierto? Hechos capítulo
11, y ahí después va Bernabé, y después va Pablo, y ahí se funda esa iglesia misionera de donde salen los viajes de Pablo a toda Turquía, Grecia, Macedonia y todo lo demás. Hechos capítulo 8, 40, ahí había otro que antes había ido a Samaria a predicar. ¿Se acuerdan de quién era? Felipe, se había ido a Samaria, era uno de los 7. Qué lindo, ¿eh? Esos 7 conocemos a los otros, los nombres no nos dicen nada, pero había 2 allí, uno que era un loco, que era Esteban, era tremendo Esteban en los milagros y las cosas que hacía, y lo terminaron matando. Pero este otro Felipe tenía un mover en su espíritu allí, se fue a Samaria, el lugar que nadie quería ir, porque los samaritanos no los quería nadie entre los judíos, se metió allí. Y bueno, y se animó a hacer, porque él vio como Pedro obraba milagros, y cuando Pedro pasaba, su sombra dice que sanaba a los enfermos, y cómo los demonios salían, y él dijo, y yo, Señor, ¿podría? ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo es el asunto ese? ¿Cómo dice Marcos? No estaba Marcos escrito todavía en esa época. Ustedes saben que el Evangelio de Marcos, algunos dicen que es el Evangelio de Pedro. ¿Saben ustedes eso, no? Porque Marcos no era un testigo presencial. Marcos fue el traductor de alguna manera cuando Pedro estaba en Roma, y él escuchó predicar a Pedro, escuchó hasta que Pedro, él era el escribiente, el que escribió el Evangelio, Marcos, un poco inspirado por lo que Pedro decía, por supuesto por el Espíritu Santo. Esto es otro tema muy interesante para verlo, ¿no? Entonces, ¿qué dice allí? Claro, Felipe habrá escuchado, no sé, digo yo, a Pedro que decía, mirá, el Señor dijo que vayamos y predicar el Evangelio y que estas señales seguirán los que creen. Para mí también, Señor. Para mí también, Pedro, dale, claro que sí, animate, dale con todo, orá por los enfermos, echá fuera demonios. Y este tipo se animó y se fue a Samaria, y dice que había milagros tremendos que pasaban por... La ciudad se conmocionó a donde él fue, ¿no? Qué lindo. De golpe, cuando está en medio del avivamiento que está allí en Samaria, Dios se lo lleva a un lugar mucho más al sur que se llamaba Azoto. Primero se lo lleva a una ciudad a predicarle a quién, a un etíope, ¿no? Esta historia estoy tratando de sintetizar, quizá voy un poco rápido, ¿no? Le predica al etíope. Yo digo, qué lindo lo de Felipe, ¿no? Dejó todo lo que estaba haciendo allí porque el Espíritu Santo se lo llevó al sur para predicarle a una persona que iba a pasar por acá. Y llegó a tiempo. A veces nosotros no llegamos a tiempo, ¿no? Mirá si Felipe se hubiera quedado comiéndose un sándwich y una Coca-Cola por ahí, charlando con la gente en el camino, y cuando llegó se le pasó el carro. Llegó a tiempo, y cuando estaba allí esperando, ¿qué será, Señor? Y ve un carrito que viene de allí, y el Señor le dice, acércate al carro, porque él estaba en la misión, él estaba despierto. Eso nos habla a nosotros, que la misión es una cosa que se da todos los días, que tenemos que estar despiertos, porque Dios nos habla en el camino. Estaba ocupadísimo allí con todo el avivamiento, y el Señor se lo lleva para el sur, y no le dijo mucho allí, ¿no? Y cuando viene el carro le dice, acércate al carro, y él se acerca al carro. Hay toda una historia muy interesante en lo de él, ¿no? Hay que acercarse a la gente, hay que escuchar a la gente. Y él se acerca al carro, imagínate, el otro iba arriba del carro, y él se puso a caminar al lado y escuchó que estaba leyendo el profeta Isaías. Había llegado hasta el capítulo 53. Mamma mía, que había leído ese hombre desde Jerusalén, 53 capítulos había leído este muchacho. Y no era fácil leer, eran unos rollos grandes, ustedes saben que no eran como lo que tenemos ahora, ¿no? Y entonces, qué bárbaro, toda esa experiencia de él, era una persona que estaba acostumbrada al evangelismo. Primero se acercó, después escuchó. Hay que escuchar a la gente, hay que ver cómo sufre la gente, hay que tratar de ver cómo podemos llegar a ellos. Y entonces le dice, era un funcionario, ¿entiende lo que lee? ¿Y cómo voy a entender si nadie me explica? Si querés te explico. Y subió, y justo estaba leyendo 53, y desde ese pasaje, ustedes saben, Isaías 53 habla de la venida del Mesías, ¿no? Y este hombre, en un rato que estuvo allí arriba del carro, este hombre se convierte. Uy, aquí hay agua, mirá hasta dónde llegó, ¿eh? Acá hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón,
Bien pues, y se descendieron al agua, este tipo se bautizó, dicen que fue el primer misionero en Etiopía, ¿no? Qué bárbaro. ¿Cómo Hechos de los Apóstoles en poquitos capítulos describe un montón de cosas? Un detalle, ustedes saben que en esa época se escribía en papiros. Hechos de los Apóstoles es el libro más largo del Nuevo Testamento, junto con Mateo y Hechos tienen ¿cuántos capítulos? 28 capítulos. Ustedes prohibido hablar. Los pastores no pueden hablar cuando hago preguntas. 28 capítulos. Tiene más o menos, los que saben de esto, 10 metros de largo. Para escribir en ese lugar tenía más o menos 10 metros de largo. ¿Cuánto tiene este salón, Isaías? 10 metros de largo. Así que más o menos el papiro ese lleva de allá hasta allá. Te la regalo, para leer. Había que tenía que tener buena vista con eso, ¿no? Bueno, no empezaba de allá, ¿no? Empezaba de allá. Si estaba escrito en... No, empezaba de allá. Si estaba escrito en arameo o en hebreo, empezaba de allá. Pues al revés empieza, ¿no? Pero hay que leer todo eso, claro. Y hay que enrollarlo, todo eso. Y era un rollo, imagínate. Enrollar 10 metros de eso, ¿no? Y lleva solamente el libro de Hechos. Yo digo a veces... Perdón que digas, son locuras que a mí se me ocurre a veces. Señor, ¿no pudiste poner más cosas? Porque había tantas cosas que pasaban allí en la historia de la iglesia. Juan dice que si tuviéramos que escribir todas las cosas, no nos alcanzarían los libros. Y es verdad eso, porque el Señor hizo tremendas cosas. Pero Hechos de los Apóstoles, la verdad, es hecho de Pedro y de Pablo. Apenas si comenta sobre Juan, ¿no? Los otros no dice demasiado, y habla de Felipe, y habla de Esteban y algunos otros que estaban por allí, Bernabé. El Evangelio. ¿Por qué estaba hablando yo de esto? Bueno, entonces, allí está Felipe. Perdón, yo decía, ¿por qué no se escribieron más cosas? Bueno, el Señor quiso que se escriba eso. Y Felipe terminó allí y se volvió a su casa. Felipe se encontró en Azoto, 8:40, pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, habría que mirar el mapa. Cesarea está bastante lejos de Jerusalén, está sobre el mar Mediterráneo. Y ahí se estableció, ahí se fue a vivir con sus 4 hijas. ¿Sabían que tenía 4 hijas? 4 hijas profetisas, eran como él, así de bien polenta como él, decimos, bien fuertes como él. Y mientras se iba predicando el Evangelio mientras llegaba a la casa. Pregunto, ¿qué hacía Felipe cuando volvía a su casa? Predicaba el Evangelio. ¿Qué hago yo cuando vuelvo a mi casa? Y a veces predico el Evangelio, a veces miro el teléfono, veo las noticias, bueno, si vamos en el auto, ¿no? Pues si volvemos en el bus o lo que sea. He visto cómo están los buses acá, me llama tanta la atención, ¿no? Cómo la gente te invita allí. ¿Qué de oportunidades que tenemos volviendo a casa para hablar del Señor? Pero si nosotros estamos en otra, nunca vamos a hablar del Señor a toda esa gente. Las oportunidades están cerca nuestra para que podamos llegar. Se me va el tiempo. Romanos capítulo 1, versículo 1, dice lo que dije recién, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo, o siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Estoy citando pasajes, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la vida de Pablo? Anunciar el Evangelio de Dios. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Anunciar el Evangelio de Dios. ¿Lo estoy haciendo? Yo le digo a usted, me digo a mí, ¿no? Estamos en esa tarea. No sé si yo voy a una empresa y me ponen a mí para hacer propaganda, imagínate, ¿no? Tengo en el departamento, ¿cuál sería? El departamento de marketing, y yo me la paso, bueno, allá sería tomando mate, ¿no? Charlando con los empleados, viendo el partido, ahora todos los partidos del mundial, y el dueño de la empresa dice, ¿y dónde está Hugo? Y Hugo está jugando, ahí charlando con la gente. Hugo, yo te puse a vos para que vaya, nos fundimos si no hay marketing acá. Ustedes saben que una de las, a ver, yo no sé mucho de esto, pero lo principal en una empresa es que tenga un buen lugar de ventas. Todo depende de departamento de ventas, ¿no? No sé si nos dice algo eso. A veces los vendedores estamos en cualquier cosa. ¿Me van siguiendo, querido? Dice que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo. ¿Quién sabía eso? Eso lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Dónde? Y lo hizo en Roma. No. Lo hizo en un lugar que ni el loro lo conocía, ¿no? Eso estaba por Jerusalén, por ahí. El imperio no giraba por Jerusalén, giraba por Roma. Es como si ahora diría, no sé, había una ciudad. ¿Cómo es la ciudad de tu papá? Shanghái. Bueno, se me ocurre, tu papá me dijo que es chiquitita, ¿no? Imagínate que Dios estaba en Shanghái haciendo algo que es la obra más grande de todos los siglos. ¿Pero quién conoce Shanghái? ¿No? Anda a preguntarle, ni yo sabía, perdón, digo yo, no es que quiero hablar, yo podía hablar de un pueblo de allá de la provincia de Santa Fe, ¿no? ¿Quién conoce allí lo que puede pasar en Shanghái, ¿no? Para decirlo de alguna manera, Shanghái. No estaba pasando ni en Lima, ni en Nueva York, ni en Londres, ni en París. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo y nos dio a nosotros la propaganda. Es decir, si la gente no sabe, se muere. Así que el propósito de nuestra vida, fuimos apartados para anunciar el Evangelio de Dios. Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Es bravo lo que estoy diciendo, ¿no? Es palabra de Dios. La gente va a ser juzgada con respecto al Evangelio. Y acá yo hago una pregunta que no me puedo meter, pero me acuerdo las primeras veces que salí a predicar a la calle. Yo tenía 17 años, y una persona me preguntó, ¿qué pasa con lo que nunca escucharon en lo que vos estabas hablando? Wow, dije yo, nunca me habían preguntado una cosa así, mirá. Y el Espíritu Santo me dio una palabra, porque a mí me faltaba Biblia, y le dijo, mira, a vos no te importa eso lo que pasa, porque vos estás escuchando el Evangelio, así que no me entendés. Y me fui a mi casa y cuando volví dije, ¿qué pasa con lo que nunca escucharon en el Evangelio? Y se lo pregunté a varias personas, hasta mi discipulador. Y claro, él me dio una respuesta muy interesante, ¿no? Porque ustedes saben que algunos creen que la gente se va a salvar. Si esa gente que nunca escuchó el Evangelio, si son buenas personas. Y citan Romanos capítulo 2, lo citan mal a Romanos capítulo 2, porque dice que hay una ley en su conciencia y por esa ley serán juzgados. Y algunos le agregan, serán salvados. No. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay un solo camino. Claro, cuando uno llega a la conclusión de que esa gente se pierde. Wow, ¿no? Él va a juzgar a la gente por el Evangelio. Hay una salida, pero si no saben, ¿cómo pueden invocar si no se enteran? Romanos capítulo 15 nos habla de cómo Pablo hacía para llevar el Evangelio. Dice el Romanos 15, hay que leer todo el capítulo, pero 16 dice, sirviendo con el Evangelio para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cómo hacía Pablo para servir con el Evangelio? Que él quería que los gentiles, mira qué interesante, Pablo me había entendido bien, menos mal, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. Le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Bueno, él estaba lleno del amor de Cristo para ver esto. Me van siguiendo, hermano, yo estoy citando uno tras otro, se me están durmiendo unos cuantos allí, pero yo les tengo paciencia también a ustedes. Perdón. Él dice, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Dios lo llenaba, había un motor en él que lo apretaba, se ahogaba, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron en él. Para los que ahora vivan, no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó con ellos. Hay un mensaje que yo tengo que predicar. Y él dijo, de ahora en más, yo he conocido a Cristo y se me ahoga el corazón y de ahora en más no voy a ver a nadie más como fulano, mengano
como el verdurero, como el carnicero, como esto, lo otro, como mi compañero de trabajo, los voy a ver como gente por la cual Cristo murió. Y esa gente vive mal. Y yo les tengo que llevar la manera para que salgan de allí. Algunos lo harán, otros no. Lleno del amor de Cristo. Y después dice en Romanos 15, lo he hecho con palabras y con obras. Y luego dice con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. O sea que agarró todas las armas. Porque esta milicia necesita armas poderosas. No vamos a ir con una gomera a tirarle al diablo, ¿no? Porque vamos con las armas que no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cómo? Lleno del amor de Cristo, lleno de su palabra, lleno del poder de Dios que es capaz en nosotros. Todo lo puedo, que me da la fuerza. ¿Dónde, Señor? Y él dice en Romanos, desde Jerusalén, habría que tener un mapa acá, ¿no? Desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Eso lo escribe el apóstol Pablo cuando estaba terminando su tercer viaje misionero. Había llenado todo con el Evangelio, desde Jerusalén, por los alrededores hasta Ilírico. Ilírico no nos dice mucho a nosotros. No sé, a ustedes les dice algo Croacia, un poco mejor Croacia, ¿no? Montenegro, ¿cómo se llama? Serbia, Montenegro, Croacia, pues esa región es la región de Ilírico. Todo, y uno ve el mapa, toda la parte de Asia, la parte de Asia Menor, todo lo que hoy es Turquía, toda la parte del norte de Grecia, que era Macedonia, todo Grecia, todo eso lo había llenado del Evangelio. Y me quedé sin campo acá. Y no hacía mucho tiempo que estaba predicando. Mamma mía, qué tremendo este hombre, ¿no? Y me quedé sin campo. Muchachos, allí en Roma, ¿me permiten ir a tener un fruto entre ustedes? Quiero ir a predicar entre ustedes. Y si me pueden ayudar, quiero ir hasta España. Eso decía, eso lo dice allí. Desde Jerusalén hasta Ilírico, después Roma y después España. España en ese momento era lo último de la tierra. El imperio terminaba allí y no sabían que existíamos nosotros, ¿no? Así que España era lo más extremo, ¿no? ¿Cómo decir? No habíamos sido descubiertos todavía, ¿no? Pero el extremo, qué visión la de este hombre. Todo lo he llenado del Evangelio. Bueno, hermano, te recomiendo a vos y a mí también mirar a este hombre cómo él lo hacía, ¿no? ¿Qué método tenía? Aunque soy un hombre libre, me he hecho esclavo de todos. ¿Qué te crees? ¿Que soy tu esclavo? Yo, a veces, La esposa dice al varón, que yo soy una esclava acá, todo tengo que hacerlo yo. ¿Qué te crees? ¿Que soy tu esclava? Y sí. Y al revés también. ¿Qué te crees? ¿Que soy tu esclavo? Claro que soy tu esclavo. ¿O no somos siervos de Cristo? Algunos dicen, acá está el siervo de Dios. Una vez fui a una congregación y dice, acá está el siervo de Dios. Soy esclavo. ¿Soy esclavo? ¿Qué siervo? ¿Siervo de esclavo? Vengo a servirle. Siervo de Dios. Un aplauso. Soy siervo de Dios. Cuando haga lo que haga, soy inservible. Soy un inútil. Gloria a Dios, esclavo por amor, aleluya. Aunque soy un hombre libre, me he hecho esclavo de todos. Cuando estoy con los judíos, vivo como un judío. Cuando estoy con los gentiles, me vuelvo como uno de ellos. Porque él era romano y era judío. Cuando estoy con los débiles, me hago el débil con ellos. ¿Qué dice él? Con todos trato de encontrar, cito la NTV, ¿no? Con todos trato de encontrar algo en común. Y hago todo lo posible para salvar a algunos. Busco un punto de contacto. Trato de encontrar un punto del contacto. Hago todo lo que sea para difundir la buena noticia. ¡Wow! Hay que encontrar punto de contacto. Mañana quisiera hablar un poquito más de esto, ¿no? Si me aguanta. Me dijeron que hable un poco sobre el Evangelio, por eso cambié algunos temas, ¿no? No lo pensaba hablar. Pero digo, hay que encontrar algo en común, hay que encontrar puntos de contacto. Y nosotros tenemos puntos de contacto. Ahora, si nos aislamos, si vivimos, allá decimos en un termo,
no sé si se entiende esto porque es la expresión nuestra. Un termo allá es un recipiente que usamos para tomar mate, ¿no? Acá también, ¿no es cierto? Y ahí el agüita se mantiene bien, no se enfría. A veces no bebemos en el termo de la iglesia, los hermanos, y gloria a Dios, acá somos allá decimos somos Gardel, ¿no? Porque acá somos no sé qué, David. Después no cantamos ni una canción en todo el día. Algo anda mal. Lo que vivimos acá tenemos que vivirlo allá. Mejor dicho, lo que vivimos allá tenemos que vivir acá. Lo digo por mí, ¿eh? Entonces, ¿cómo encontrar puntos de contacto con la gente para llevar el Evangelio? Algo en común. ¿Cómo puedo hacer, Señor? Entonces hay que estar con la antena levantada. Porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que crea. Así que una presentación clara, entendible. Estoy mirando la hora. Yo sí miro la hora para poder más o menos cerrar, ¿no? Una presentación clara, entendible del Evangelio puede transformar una vida. ¿Escucharon lo que dije? Una presentación clara, entendible del Evangelio puede transformar una vida. Cuando está la parábola del sembrador y cae la semilla, y dice el Señor que no la entendieron. Esos son los que recibieron la palabra, no la entendieron, y vinieron las aves del cielo y se la llevaron. A veces me he preguntado a mí, si la gente me entiende. Un día estaba en un lugar, fui a ver el río allá, y dije, Señor, si hay una posibilidad de hablar con alguien, y se me puso al lado alguien, y empecé a hablar con él. No sabía por dónde empezar. Empecé a hablar del río, de esto, hice un lío. Le empecé a hablar del Señor, pero me enredé tanto, que si yo hubiera sido el otro, como fue el otro, muy bien, gracias, chao, y se fue. No se entendía un pepino lo que estaba diciendo. Tiene que ser clara tiene que ser entendible, tiene que ser algo que sea interesante. Lo que predicamos es la verdad de Dios, va en contra de cualquier mentira del diablo. Y una presentación clara, entendible del Evangelio, llena del poder de Dios, puede transformar a una persona. Jorge Mitián dice algo muy lindo, que es esa frase de Jorge, ¿no? Él dice, una gota de la sangre de Cristo es capaz de limpiar el pecado más horrendo. Qué lindo. Así es. Una vez estaba haciendo zapping cuando empezó los cables. Miren, yo soy de otra época. Yo vengo del televisor blanco y negro, y vengo cuando no había televisión. Y vengo también cuando no había heladera y se usaba, ¿cómo se llama? Pedro Picapiedra. Cuando se usaba hielo. En mi barrio se usaba el hielo para los alimentos. Después vino una vez yo estaba haciendo zapping en la casa de mi suegra, que había comprado un televisor, y de golpe veo un tipo allí, en la cantidad de canales que tenía allí, todo vestido de amarillo, y una persona era en Estados Unidos, y un periodista, siempre periodista le pone el micrófono, cualquier persona, hasta el día de hoy así, y le fueron a reportear a este tipo que iba a la silla eléctrica. Decían, esta persona es un asesino, que se llevan a la silla eléctrica, y justo un periodista va y le dice, ¿qué opina? Y el tipo dice, yo soy una porquería, yo he matado a mucha gente, la justicia tiene derecho a matarme, y voy a la silla eléctrica y sé que se está haciendo justicia, pero quiero decirles algo, conocí a Cristo. Conocí a Cristo y sé que me voy con Él porque Él ha pagado mis pecados. Y yo dije, una gota de la sangre de Cristo. Ese es el ladrón de la cruz. No, ¿qué le va a predicar a este si un desgraciado? Y no tiene ni tiempo. ¿Cómo no? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Démosle la oportunidad que invoque, pero para eso tiene que escuchar. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, ¿por qué a veces no predicamos el Evangelio? Si esto es tan poderoso. Me hice esta pregunta hace un año.
Un día estaba pensando en todo esto, yo miro la palabra, medito, me abro al Señor, porque quiero ser mejor predicador, quiero decir mejor, y a veces soy un queso, no sé, le dicen queso acá, un queso allá en Argentina, uno que no sepa nada, a veces no me sale, no sé, estoy en otra cosa, soy medio queso, decimos, para allá se entiende eso, ¿no? ¿Por qué a veces no predico el Evangelio si es tan importante? Entonces fui muy sincero conmigo, les cuento las conclusiones que saqué. Porque soy un cobarde. Puedo hablar un rato largo de cada una de estas cosas, pero se las tiro. Bueno, pero el Señor dice que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Porque estoy lleno a veces de mis problemas personales, ya no es el caso mío, gracias a Dios, pero hay gente que están llenos de problemas personales no resueltos. Cada vez que me encuentro con un hermano, ore, pastor, ore, como si yo tengo la varita mágica, a ver si la voy a tocar a esta persona para que... No, claro, si la persona se convierte, claro que puede pasar algo, pero a veces le digo, ora vos, ore por mi hijo, me trae un papelito, saco el papelito, un montón de gente, yo se lo devuelvo, ora vos, querida, sobre todo esto, tenés poder, yo no tengo la varita mágica, vos sos la que tenés la carga, orá por todas estas cosas. Vieron que a veces nos dice orar y uno se lleva el papelito, le dice que sí y estamos macaneando, ¿no? Macaneando le dicen así acá, estamos mintiendo, ¿no? Engañando. Porque estamos llenos de problemas personales no resueltos a veces, estamos tan metidos en nosotros, muy centrados en nosotros mismos, ocupados en nosotros mismos, porque nuestra vida está centrada en otras cosas, en esta sociedad de entretenimiento. Está centrada en otras pavadas. Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Es muy peligroso esto. En esta sociedad que vivimos hoy día es muy fácil caer en entretenimiento. Ahí se me va. A veces la verdad, ¿quieren que le diga la verdad? A veces no me interesa lo que le sucede a los demás. No, Señor. Pero a veces sí. A veces pasa uno por ahí... miramos para otro lado. Ese tipo no me gusta, a ver si me roba todavía, mejor vamos para otro lado. No me interesa lo que le sucede. Es falta de amor, falta de compasión. A veces porque no sabemos cómo hacerlo. ¿No les pasa? Y sobre todo porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Soy negativo en lo que digo acá, ¿no? Entonces, si hay algo de esto, hay que recobrar el equilibrio. Hay que recobrar el equilibrio. La gente necesita un punto de equilibrio. La gente busca puntos de equilibrio. Yo me acuerdo, le habíamos predicado a una compañera nuestra de la facultad, se entregó ella y la otra chica, las dos se bautizaron. Y en un momento dado era tan la fuerza del marxismo y todas estas cosas, y ella en un momento dado contó el costo. El costo era seguir al Señor con todo el corazón. Eso había decidido, por eso se bautizó, pero en un momento dado le gustaba un chico, y esto y lo otro, y esto y lo otro, y se hizo marxista. Le duró 3 meses, porque era más nariz para arriba, le decimos allí, que marxista. ¿Me entienden? Nariz para arriba, no, es una expresión nuestra. Era de la alta alcurnia, decíale, no le importaba nada a la gente, pero se hizo marxista, que pelear por los pobres, y encontró un punto de equilibrio para pelear con nosotros, porque ustedes son así, pero nosotros somos la solución. Pasaron 2 o 3 meses y siguió después viviendo como era. Encontró un punto de equilibrio para vivir como se le antojaba. La gente necesita un punto de equilibrio. A veces el punto de equilibrio de la novia, se puso de novio. No le ha pasado acá no, pasa en Rosario, ¿no? Hay un chico lindo en el Señor, se puso de novio y se olvidó de todo. Está todo el día con la novia, ni a la reunión bien, no se disipula, está todo el día con la novia. Van a terminar mal, muchachos, escuchá, ten cuidado, flaco. Van a terminar mal. Necesitamos la gente busca puntos de equilibrio, la novia, la familia, el dinero, la profesión, la política, el fútbol, la música, son puntos de equilibrio donde la gente más o menos se encuentra bien. Y eso da la sensación de que estamos en equilibrio, pero su fin, dice, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? Bueno, es el punto de apoyo, es el reino de Dios. El verdadero equilibrio
es ser un discípulo de Cristo. Y cuando digo esto quiero ser concreto. Es ver la vida y vivirla en el contexto de la eternidad. A ver, esta frase me vino una vez y no sé si yo la puedo explicar, ¿no? Todo tiene un contexto, ¿no? Cuando uno ve alguna cosa linda y atrás está el mar, el contexto es lo que está atrás. Y el contexto es tan glorioso, ese mar que vimos hoy con Segundo allí. Claro, había unos edificios muy lindos, pero bueno, sí, había unos barquitos muy lindos, pero lo más lindo del mar, ese horizonte tan derechito que el Señor puso allí, y ese mar que viene y viene y viene y viene. Y el Señor dice, hasta acá nomás, eso lo dice la Biblia, hasta acá, Job dice, hasta acá nomás, y esa ola que viene, hasta acá nomás. La vida hay que vivirla en el contexto de la eternidad. No sé cómo decirlo, pero yo sé que un día me voy a morir. Y es bueno saber eso, y es bueno saber que la gente que está alrededor nuestro también. Y que por más que la gente quiera comprar esto y lo otro, y digo, Messi es dueño de la cuarta parte de la ciudad de Rosario, tiene edificios enteros que pertenecen a él, nunca va a conocer esos departamentos. Nunca la va a conocer cuando Rosario viene al lugar donde estaba viviendo. Hay edificios enteros que son hermosísimos. ¿Para qué te sirve tanta plata? ¿Para qué te sirve todo? Cambiemos el chip en este sentido. Claro que necesitamos lo que necesitamos para vivir, pero cambiemos el chip. El verdadero equilibrio es la roca de los siglos, que es Jesús. Bueno, equilibrio. Digo 2 o 3 cosas más, pues se me fue el tiempo. Debemos recobrar la pasión. Debemos recobrar la valentía. Pasión, valentía. Habría que hablar un rato más sobre esto, ¿no? Los apóstoles vez tras vez pidieron valentía. El apóstol Pablo dice, oren por mí para que tenga denuedo, valentía. Es decir, yo me reconozco que soy tímido a veces, que soy cobarde, para poner la palabra que tiene que ser, que a veces me callo la boca cuando la gente necesita escuchar el Evangelio. Dame denuedo, Señor, dame valentía, que cuando esté la oportunidad, al abrir mi boca, sea dado a conocer el misterio de Cristo. Esta es una oración de un hombre débil, que pide valentía, y el Señor, porque el secreto está en que mi poder se perfecciona en la debilidad. Recobremos el ser arriesgados. Y si no lo recobramos, empecemos. A veces con el tiempo nos volvemos más prudentes, cautelosos, moderados. Hay que ser prudente. Hay que ser pesado. ¿Alguna vez te cayó un testigo de Jehová a tu casa? Son un plomazo. No sé si son un plomazo. A ver, me gustaba al principio tratar de confundirlos, ¿no? Entonces ellos me querían meter a ser católico, yo decía no soy, y hasta rompía su esquema para poder hablarle del Señor. Pero después me di cuenta que había algo en mí que no estaba bien. Entonces yo estaba tratando de ganar una charla, ¿no? Pero hay que ser arriesgado, hay que arriesgarse para predicar el Evangelio. Hay que orar por los enfermos, y si no pasa nada, no importa, hay que orar por los enfermos. Yo podría contar experiencias hermosísimas y otras que no lo fueron. Se me murieron algunas personas, pero por lo menos yo oré por esas personas. Le llegué con el amor de Dios y se murió. Y yo oré para que se sanara, aparte de predicar el Evangelio. Hay que arriesgarse para echar fuera demonios. Y si el demonio se me viene encima, y bien, qué estupidez dice la gente, ¿no? Yo cuento entre las cosas que escribí, algunas cosas las escribí, ¿no? Una de mis primeras experiencias, un muchacho grandote, era un mastodonte así de grande, iba siempre encorvado porque era tan alto, tan grandote, tenía un físico impresionante y se convirtió. Y un día viene al grupo y me dice, quiero hablar con vos. Y estaba en la reunión, me pasó varias veces este tipo de cosas, ¿no? Y cuando fui a una pieza, me dice, ¿qué te pasa? Y no sé, estoy muy deprimido, pero tengo mucha bronca adentro. Entonces yo estaba aprendiendo a echar fuera demonios. Entonces le hablé, él ya se había convertido, entonces eché fuera demonios. Cuando le echo fuera demonios, así parecía el increíble Hulk, ¿viste? Te voy a matar. Tómatela, mentiroso, quiero decir que se me pararon los pelos.
En serio que se me pararon los pelos, los vi los pelos parados, pero ¿quién está con nosotros? Mentiroso, mentiroso. Y seguí orando y el demonio se fue. Hay que arriesgarse para ejercer los dones, para que cuando venga una palabra al corazón la larguemos. ¿Qué sabes cuándo vamos a experimentar los dones si nunca nos animamos a hacer nada? No, y si me equivoco. No, yo no hablo en lengua porque mira, el diablo te dice a la cabeza, no hablé porque vos estás hablando lo que escuchaste el otro día, el otro que hablaba en lengua. No, son macanas estas. Quiero decir, busquemos al Señor, busquemos la llenura del Espíritu Santo, dejemos que el don de lengua viene porque viene, y hablemos con Dios en lengua, y hablemos con la gente, ejerzamos el ministerio que tenemos, seamos arriesgados, demos un paso al vacío. Tengamos un ataque de fe. Hay una película, yo a veces veo unas películas por ahí, esas películas de cómo era Indiana Jones, y vieron, eran famosas, ¿no? Y hay una que está frente, no sé, a una cosa parecida a toda una neblina, un precipicio, y él estaba leyendo algo allí, es muy interesante, tiene cosas interesantes. Entonces justo tenía que poner el pie, y no sabía si había ahí un puente o no, porque había una neblina impresionante. ¿Se acuerdan de esa escena? Y él pone el pie así y dice, guau, acá me caigo, ¿no? Y estaba el puente. Y pasa por el puente. Y dije, qué interesante. Ese es un paso de fe. Hay que animarse. Bueno, se me fue el tiempo, ¿no? Pero hay que animarse, hay que abrirse al Señor. Para que el Señor nos unja y nos dé idea, dónde nos podemos meter. Yo les podía contar muchas cosas que hicimos en el principio y que fueron, digo, esto es para todo. Cuando yo digo el principio, pues todos podemos decir, no, hay que ser pastor. ¿Para qué ser pastor? A veces los pastores necesitamos un shock también para movernos, ¿no? Pero ¿a dónde podemos ir? Nosotros no íbamos ustedes no le dicen boliche todavía, boliche, de baile, discoteca, ¿no? Cuando empezamos con todo esto, nos íbamos a las discotecas, pero no adentro, sino afuera. Nos poníamos la cola. Y empezamos a predicar el evangelio que estaban allí. Y la gente, la cola, ¿sí? Le dicen con la cola, ¿no? Y claro, encontramos gente de todo tipo, ¿no? Sí, ¿qué están haciendo ustedes acá? ¿Van a entrar? No van a entrar. Pero yo soy católica. Ah, soy católico. Así que hoy le decís, no, metenos en el mal, no me libre de la tentación. Y mañana decir, no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Es una incoherencia. Sos católico, mañana reza el Padre Nuestro y hoy le está pidiendo el Padre Nuestro al revés. No va esto. Sí, éramos muy concretos con esto y algunos agarramos allí. Podíamos contar muchas experiencias que uno va teniendo. Qué lindo. Vivir la vida cristiana, vivir ¿cómo diría? La aventura de la vida cristiana, porque Él quiere llevarnos y quiere mostrar su gracia en nosotros y a través de nosotros. Seamos curiosos, la curiosidad de Dios, curioso por experimentar, curioso por aprender. Anímate a orar. Claro que esto implica meternos en Dios, y acá estamos con obreros, me imagino que estamos en eso, ¿no? Hay que ser curiosos. Yo quisiera ver cómo funcionan los dones. ¿Por qué no? Abramos no, pero eso está en el contexto del evangelismo. Acá a veces hacemos algo juntos, pero los dones no son para acá nada más. Gloria a Dios que los ejerzamos cuando estamos en la congregación con los hermanos, pero son para usarlos allá. Jesús los usaba afuera, los discípulos los usaban afuera también. Quiero decir, adentro y afuera, pero digo, animémonos a ir un paso más. Estar dispuestos, estar disponibles. Dios, miren, digo una última frase, qué bárbaro, cómo se me fue el tiempo, perdónenme. Dios no salvará a nadie que no escuche el evangelio. Es terrible esta frase. A Dios se la va a arreglar, porque si no soy yo va a ser otro, pero quiero ser yo. Si el otro es como yo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a predicar el evangelio. ¿Algún amén por ahí? Amén. Lo estamos haciendo. Un modo de vida. Que sea un modo de vida. No, que no sean ataques de tos. Algo que... Ay, ya está. Un vaso de agua.
que no sea de vez en cuando, que sea nuestro modo de vida. En el negocio, en la escuela, en la facultad, en el barrio, en la familia, estemos siempre con la antena levantada, a ver cómo podemos meter. Y quizá algo pasa, metámonos allí. Si vemos el reino de Dios donde no está. Amén, hermanos. Amén. Modo de vida. Eso es lo que quiso el Señor para sus discípulos. Oh Dios, gracias. Gracias que estás aquí, Señor. Nos sigues enviando a los que son tuyos. Un día te escuchamos y quisimos seguirte con todo el corazón y nos diste lugar, Señor. Hay un lugar en tu corazón para cada uno de nosotros. Somos tus hijos, Señor. Qué hermoso, qué hermoso. Vamos a hablar en los siglos venideros de las abundantes riquezas de tu gracia en tu amor para con nosotros en Cristo Jesús. Pero que podamos llevar unos cuantos con nosotros, Señor, que podamos influenciar en los días, en las semanas que vienen, podamos contagiar a otros para que muchos otros puedan llegar a conocerte. Queremos soñar contigo, Señor, ayúdanos a soñar, y en el sueño de ver a otros, el reino de Dios que se extienda, en ese sueño que queremos tener y tenemos también, clamemos por esto. Danos, Señor, esa posibilidad, esa gracia, ese poder para ir hacia donde tenemos que ir, porque para esto nos has llamado. Te bendecimos, Señor, te damos gracias. En el nombre de